El título del mensaje de hoy es Situando nuestra mente en las cosas de arriba. Vamos a situar nuestros pensamientos, nuestra mente en las cosas de arriba, ya que con tantas cosas negativas que vemos a diario, no podemos conformarnos a este mundo. El apóstol Pablo nos dijo que pusiéramos nuestra mente en las cosas de arriba, es decir, las cosas celestiales, y no en las cosas de la tierra, es decir, las cosas terrenales. Colosenses 3, versículo 2. Él y otros autores bíblicos dejan en claro que debemos ser intencionales con lo que tenemos en mente. En este mensaje les señalaré las mejores maneras de seguir las instrucciones del apóstol Pablo para situar nuestra mente en las cosas de arriba. Comencemos diciendo que tenemos que adoptar una mentalidad celestial. Entonces, en primer lugar, vamos a adoptar una mentalidad celestial. En Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, encontramos otro excelente consejo del apóstol Pablo. Él escribió que debemos ser transformados por la renovación de vuestra mente. Uno se pregunta, ¿cómo hacemos esto? El mismo versículo de la Biblia nos dice que no nos conformemos a este mundo. Entonces, no debemos permitir que nuestras mentes, nuestros pensamientos sean moldeados por el mundo actual, sino por la palabra de Dios, porque nuestra mentalidad necesita ser cambiada. Necesitamos dejar de lado los valores y hábitos que no están de acuerdo con la voluntad de Dios y adoptar una nueva mentalidad basada, por supuesto, en la verdad de la palabra de Dios, en la verdad de las Escrituras. Vamos con el número 2. Enfocar nuestros pensamientos en las cosas correctas. Verdaderamente nosotros tenemos que enfocar nuestros pensamientos en las cosas que son buenas, en las cosas correctas. La exhortación de Pablo en Filipenses 4, versículos 8, nos señala a ser muy selectivos con lo que debe ocupar nuestra mente. Este versículo de la Biblia nos dice que pensemos en cosas que son verdaderas, en cosas honestas, en las cosas que son justas, en las cosas puras, en todo aquello que es hermoso, admirable, donde hay virtud alguna, donde hay algo digno de alabanza. En esto pensad, dice el apóstol Pablo. Si algo no se ajusta a ninguna de estas categorías, entonces, queridos amigos y hermanos, no debemos permitir que entre en nuestra vida mental. Número 3, tenemos que reconocer nuestra dependencia de Dios. Si realmente queremos producir un cambio real en nuestra mente y corazón, necesitamos urgentemente la ayuda del Señor, la ayuda de Dios. Él es quien realmente, verdaderamente puede ayudarnos a desear y buscar el cambio. Si leemos Filipenses capítulo 2, versículo 13, nos dice lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No importa cuánto nos esforcemos por nuestra propia cuenta, no podremos vencer nuestra naturaleza humana, pecaminosa, sin que Dios intervenga en nosotros a través de su Espíritu Santo. Leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Número 4. Dejemos que el Espíritu Santo sea nuestra ayuda. Sabemos que el Espíritu Santo habita en cada hijo de Dios. Tú y yo sabemos que siendo hijos de Dios, el Espíritu Santo tiene que habitar en cada una de nuestras vidas. Juan 14, 17 lo explica de esta manera: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros
y estará en vosotros. El Espíritu Santo mora en cada hijo de Dios y Él nos ayudará a mantener nuestra mente en las cosas celestiales de muchas formas, de muchas maneras, tales como enseñándonos y recordándonos las palabras de Cristo Jesús. Eso lo puedes leer en Juan 14, 26. También el Espíritu Santo nos guía, Romanos 8, 14. Nos asegura que somos hijos de Dios, en Romanos 8, 16. Intercede por nosotros, en Romanos 8, 26. Guía nuestra vida a toda verdad, Juan 16, 13. Y nos empodera, Hechos 1, 8 y Primera de Corintios 12, versículo 11. Y mucho más, hay muchos más versículos de la palabra del Señor que podemos leer y que tenemos a nuestra disposición. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea nuestro ayudante, que nos ayude a discernir y buscar las cosas importantes. Lo dice Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El Señor nos dará un consolador, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Qué maravilloso, ¿verdad? Número 5. Tenemos que resistir al diablo. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que nosotros tenemos que encontrar ese consolador. Tenemos que caminar al lado del Consolador, que es el Espíritu Santo. Pero tenemos que resistir al diablo. ¿Y cómo lo resistimos? Bueno, Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Resistir significa oponerse, y lo vamos a resistir como lo hizo Jesús, a través de la oración, el ayuno y la palabra de Dios. Necesitamos, queridos amigos y hermanos, estar conscientes de las estrategias del enemigo para no caer en su trampa, dado que esta batalla ocurre principalmente en nuestras mentes. Debemos oponernos al diablo para que podamos enfocar nuestras mentes en las cosas del cielo, en las cosas divinas, en las cosas de Dios. Número 6. Debemos ponernos toda la armadura de Dios. Esta es una ilustración conocida que el apóstol Pablo usó para aconsejarnos en nuestra lucha contra el enemigo. Puedes leer Efesios 6, 10, 17. Allí se encuentra este pasaje de la Escritura. Los componentes de la armadura de Dios son el cinturón de la verdad, para combatir las mentiras del diablo, la coraza de justicia, la justicia de Jesús, no la nuestra. La justicia de Jesús protege nuestros corazones de los ataques del diablo. El calzado del Evangelio de la Paz, para mantenerse firme y avanzar en territorio enemigo para proclamar el nombre del Señor Jesucristo. El escudo de la fe, para extinguir los ataques del enemigo. El casco de la salvación, para proteger nuestra mente. La espada del Espíritu. Esta es la palabra de Dios, que es nuestra arma de defensa y de ataque. También debemos tener en cuenta, por supuesto, que la oración es un elemento clave en esta batalla, como lo dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Número 7. Proteger nuestro corazón. Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La manera de situar nuestra mente en las cosas de arriba también es guardando nuestro corazón. ¿Qué significa esta expresión de Proverbios 4, 23? Sobre toda cosa guardada. En términos bíblicos, el corazón es el centro de la voluntad, los pensamientos, los sentimientos y los deseos. Por eso que hoy en día decimos que esas cosas están en nuestra mente. Entonces, esa expresión significa que necesitamos proteger
nuestra mente de las cosas del mundo, de las cosas mundanas. No podemos exponernos a cosas impías que enciendan nuestras tentaciones para poder pecar. Mateo 26:41 nos dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y si leemos 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Somos llamados, queridos amigos y hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Y eso nos da el atributo, nos da la capacidad de permanecer para siempre al lado de nuestro Dios. La palabra de Dios nos pone hoy en día en un gran desafío, yo diría en un audaz desafío. La disciplina y las acciones intencionales nos ayudarán a mantener nuestra mente conectada con la palabra de Cristo Jesús. Queridos hermanos, amigos, esta es la manera o la forma de situar nuestros pensamientos, nuestra mente en las cosas del reino, en las cosas celestiales, en las cosas de arriba. Esta es palabra del Señor.